es el insumo principal que debemos tomar para actuar y evaluar una crisis. Cómo la gente, cómo mis públicos relevantes están percibiendo lo que le está ocurriendo a mi organización. Yo puedo tener información clara y concreta sobre cuál es la realidad, cuáles son los datos de la realidad. Pero si yo solo me aferro a esos datos, a esa convicción de que eso es lo correcto y que eso es lo que está sucediendo en la realidad, y me desconecto y pierdo de vista la importancia de entender qué están percibiendo los demás y si esa percepción se corresponde con la realidad, pues entonces voy a partir de un punto que me va a dejar muy expuesto a una zona de riesgo. Lo vamos a ir desarrollando, obviamente, ahora en estos minutos y ni que hablar de que a partir de las preguntas que ustedes puedan plantearme, que podamos conversar, pero me parece fundamental como puntos de arranque tomar en cuenta esto. La realidad sí, por supuesto, pero atender especialmente la percepción, porque a veces hay un divorcio enorme entre una cosa y otra, y si no lo logramos entender, todas las decisiones que tomemos van a estar teñidas de ese error de cálculo y de ese error original. A los efectos de esta presentación, voy a hablar de una crisis como en tres tiempos, como en tres dimensiones básicas, grosso modo. Una es que hice antes, no me voy a detener demasiado en eso, porque para que a ustedes les sirva, prefiero hablar de la segunda fase, que va a ser cómo voy a manejar una crisis, o qué herramientas de qué herramientas puedo echar mano para manejar una crisis actual, como la que se diría que estamos todos, es casi que inevitable. Las características de esta crisis hacen que nadie pueda estar por fuera. Estamos todos viviendo de algún modo en crisis. Esto es lo complicado, esto es lo fascinante también, esto es lo desafiante, esta también va a ser nuestra oportunidad. Y la tercera dimensión es, bueno, ¿qué aprendo para el futuro? En algún momento la luz al final del túnel va a aparecer. En algún momento esto va a encontrar una forma de normalidad. Y en ese momento va a ser muy importante que nosotros podamos estar claros para decir, bueno, aprendí cosas, ¿cómo las uso? Además de ese aprendizaje, en la fase 2, que es cómo manejo esa crisis, está bueno que tomemos en cuenta esa tercera fase. ¿Qué nos va a quedar? Porque es ahí donde tenemos la oportunidad. Bueno, lo que decía, no le vamos a dedicar demasiado foco, pero hay que hacerlo, conviene. De una crisis, grosso modo, como para tener tres categorías de orden de organización de ideas, ¿ah? Nada más que eso. Bueno, lo primero era eso, es que hice antes, y les estaba diciendo que obviamente las crisis se preparan en tiempos de paz. No sabemos exactamente cómo va a ser una crisis, pero tenemos elementos razonables de aproximación, de anticipo, de pensar, bueno, si yo tengo una determinada empresa que se dedica a determinada cosa, bueno, puedo imaginarme por dónde pueden venir posibles crisis. Por ejemplo, si tengo una empresa de la construcción, una crisis puede ser un accidente, por ejemplo, un accidente de un trabajador, una obra que sale mal, un derrumbe. Podría empezar como a hacer aproximaciones. Después las crisis me van a enseñar de que cada crisis es única, por supuesto. Pero si yo preparo esas categorías, si protocolizo mi accionar, si creo un procedimiento, un manual de procedimiento donde cada uno sepa cómo tiene que actuar, integrar un comité de crisis, qué canales de comunicación interna voy a utilizar, crearlos, tenerlos aceitados, saber exactamente quién va a ser responsable de qué cosa y qué pasos hay que dar. Bueno, lo que yo voy a hacer es acelerar tiempos de respuesta. Voy a tener una organización preparada, voy a acelerar muchísimo los tiempos de respuesta, ni que hablar. Y eso va a reducir la presión y la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que mientras las balas me están picando cerca, yo tenga que empezar a resolver cómo tengo que actuar ante una cosa que es absolutamente incierta, nueva, desafiante, que me pone una presión enorme. Por lo tanto, bueno, las pulsaciones van a 1000, la incertidumbre se acelera,
mi capacidad de claridad mental es menor. Lógico, claro que sí. Entonces, preparar antes la crisis es un activo, siempre es un activo. Pero bueno, hasta acá esto, que es lo que indican los manuales y las buenas prácticas, que por supuesto que siempre es aconsejable hacer. Pero ahora estamos en este escenario, en la segunda fase. Bueno, ¿cómo manejar una crisis que ya está dada? Una crisis que ya está instalada. Bueno, lo primero es entenderla. Parece de perogrullo, sí, pero no lo es. En la práctica del día a día no es tan obvio que hay que entender la crisis. Cuando nosotros recibimos una crisis es como un latigazo, como una piña, como una patada en el pecho, la metáfora que ustedes prefieran. Pero ustedes me entienden. Cuando recibimos una crisis es un golpe inmediato, removedor, y que nos obliga enseguida a pensar y a tomar decisiones. Entonces a veces podemos salir a correr como locos a hacer cosas para enfrentar una crisis. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender, no sabemos bien exactamente cuál es la naturaleza de la crisis. Y a primera vista puede ser una cosa que no es. Lo primero entonces es pensarla la crisis, todo en cortos tiempos, obviamente. Tratar de definirla en una frase. Es un ejercicio teórico, pero que nos ayuda mucho a aclarar la mente, a aclarar las ideas. Definir la crisis en una frase. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Y qué daño potencial tiene para mi organización? Luego conseguir información. Obtener información cuanto más afinada y rápida posible, mucho mejor. Información es abrir enseguida, tener radares, poder monitorear información en el mayor tiempo real posible, anticiparme lo más posible a esa información, que la información sea de muy buena calidad, o sea, que la información tiene que estar filtrada. Tengo que elegir muy bien las fuentes de las cuales voy a obtener esa información, porque tener que hacer un trabajo de lectura, de seguimiento de todo lo que circula sobre un tema de crisis, no es inocuo. Me va a hacer perder muchísimo tiempo, me va a desgastar, me va a desenfocar. El cúmulo de información que circula sobre un tema de crisis, y no les tengo que explicar que sobre este tema en particular que estamos viviendo, es enorme, es permanente. Y las fake news están a la orden del día. Todo el mundo está viviendo esa incertidumbre, hay río revuelto, los pescadores están también, por supuesto, que atentos. Entonces tenemos que filtrar la información, saber muy bien de dónde estamos sacando información. ¿Eso nos da garantías absolutas de que la información que tengamos sea de calidad? No, garantías absolutas no van a existir en un escenario como este. Pero sí por lo menos vamos a tener una razonable certeza de que vamos a estar teniendo buena información para la toma de decisiones y sobre todo para este punto, entender la crisis. Una vez que tenga la información, analizarla con tiempos, generar una cronología más o menos rápida, razonable de hechos, que me ayude a entender la crisis como paso fundamental. Si actúo antes de pensar y analizar, es difícil que me vaya bien. Luego de eso, fijar expectativas. No es buena cosa arrancar a atender una crisis partiendo de la base de que puedo lograr lo que no puedo lograr. Muchas de las cosas, de las acciones que se emprenden en comunicación toda, no solo en crisis, arrancan mal porque parten de expectativas desmedidas, expectativas que son desajustadas. Los deseos son humanos, son razonables, son compartibles. Las expectativas deben ser fijadas con profesionalismo y con cabeza fría. Las crisis no son gratis, las crisis son caras. Y las crisis implican víctimas. Hay víctimas en las crisis, por algo son crisis. Y para eso mis públicos van a ser mi prioridad. Proteger a mis públicos como empresa, como organización, debería ser mi prioridad. Pero partiendo de la base de que si yo tengo que comunicar malas noticias, de que si algo tengo que hacer mal, de que si algo malo está pasando, nadie va a quedar contento.
nadie va a quedar feliz. Yo no puedo pretender eso por más bien que lo comunique. Entonces, ajustarnos bien en la realidad y en las expectativas que podemos tener respecto de esa realidad, eso es fundamental. A partir de fijar expectativas y de ajustar expectativas respecto de qué es lo que puedo realmente esperar, cuáles pueden ser mis objetivos razonables, es la actitud con la que yo voy a encarar este proceso. Asumir que tengo una crisis, fijar expectativas razonables, y con eso seguramente me sea más fácil asumir una actitud que ayude a construir una solución y tal vez convertir esto en una oportunidad como objetivo superior. ¿De qué estoy hablando con la actitud? Bueno, la actitud humana ante una crisis pasa por distintas fases. Yo no soy psicólogo, pero claramente cuando nosotros estamos ante una crisis nos vienen impulsos humanos a actitudes que no son muy positivas, obviamente, que son comprensibles, pero que no son positivas, como la ira, la bronca, el miedo, el desconcierto. Cuando nosotros vamos a enfrentar una crisis y estamos liderando una organización, es fundamental que nos despojemos lo más posible de las emociones para poder atacar esta crisis. Vamos a estar en una posición de liderazgo y por lo tanto vamos a tener que estar en un rol de protección de públicos. Para eso, cabeza lo más fría posible, actitud lo más racional posible, lo menos emocional posible, para empezar a ver con claridad y a resolver las cosas. El reflejo inmediato es la empatía por las víctimas. Hay víctimas en la crisis. Nosotros también somos víctimas, obviamente. Claro que sí, por supuesto. Pero para empezar a resolver este tema desde una posición de liderazgo, primero, empatía por las víctimas. Es un reflejo imprescindible para poder resolver, para poder atacar una crisis. Calmarse sin descansarse. Escuchar más que hablar, más que apurarse. Escuchar de forma activa. Escuchar preguntando. Escuchar recolectando información, tomando datos, entendiendo. Y lidiar con estas actitudes que les van a pasar a los demás también, que es el miedo. Y después del miedo, como mecanismo de defensa ante una crisis, ante una amenaza, la ira. El miedo y la ira. Esto va a estar en todas las crisis. Esto está hoy. Lo estaremos viendo, ¿no? Si no nos pasa a nosotros en nuestras casas, le pasa al vecino, le pasa al compañero de trabajo, le pasa al colega, le pasa al familiar. Miedo por la incertidumbre y por la pérdida de control de la situación. Cuando sentimos que controlamos la situación, estamos en un orden más o menos razonable en nuestras cosas. Cuando sentimos que el control lo perdemos por completo y esta es una situación absolutamente incierta, estamos hablando de una pandemia de escala planetaria, por supuesto que es razonable sentir miedo, y es razonable que tras el miedo venga la ira, la bronca como mecanismo de defensa, y eso es lo que nosotros tenemos que, desde la posición de liderazgo, desactivar, desestimular, desalimentar. Repito, es humanamente comprensible, razonable y hasta compartible que nosotros decidamos zambullirnos en una espiral de ira y de miedo y de bronca, porque nosotros también estamos buscando un culpable, también estamos buscando fuentes de catarsis, somos humanos todos. Pero para atacar una crisis profesionalmente es fundamental pensar con estrategia cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras palabras. Evitar agrandar una crisis es un objetivo primordial cuando estamos en esta situación, y estamos en esta situación. Otro punto de partida es asumir que mis públicos, y ya dijimos cuáles son razonablemente, grosso modo, nuestros públicos, saben seguramente menos de lo que yo sé sobre mi organización y mi actividad y mi realidad,
pero que son bastante más inteligentes de lo que yo a veces puedo creer. Es una buena compañía de ruta. No es un supuesto que se aplique en todos los casos necesariamente, es obvio. Pero como línea general, como criterio general, es una buena sugerencia. Mis públicos saben menos de lo que yo sé. Yo no puedo dar por obvio que ellos saben todo lo que yo sé. Eso sería un error de pique y me puede inducir a otros errores en la comunicación. Y por otro lado, pensar que son bastante más inteligentes de lo que yo a veces creo. Entonces tengo que prestarle mucha atención a cada cosa que hago y a la manera en que les estoy transmitiendo las cosas y qué cosas les voy a transmitir. Por otra parte, las chicanas, la mentira, los atajos no son una buena opción. Nunca. En una crisis, menos. Hay muchísimos casos, muchísimos ejemplos. Vamos a ver ejemplos, ¿eh? Vamos a compartir algunas cosas en estos minutos que tenemos por delante. La mentira no va a conducir a nada positivo. Mucho menos en este mundo en el que estamos viviendo hoy. Entonces, la información lo más transparente posible, vamos a profundizar en este concepto. No mentir, asumir que no toda la información en este contexto nos ayuda. No hay ningún líder mundial en este momento que nos esté demostrando que tiene absoluto control de la situación o que tiene la fórmula de éxito ante esto que estamos viviendo. Mal podríamos nosotros transmitir eso, que sería poco creíble, ¿verdad? No sé si me siguen en línea. Listo. Porque tenía un mensaje de que la conexión de internet podía ser un poco inestable. Después otra sugerencia como puntos de partida. El puente de comunicación con mis públicos es estratégico. Mantener el puente construido, sólido, por el cual puedan pasar los vehículos, por el cual pueda transcurrir la comunicación y el vínculo es estratégico. Esto significa que ante cualquier tipo de situación de conflicto, ante cualquier controversia, ante cualquier discusión, es muy importante no perder de vista esto. El puente es estratégico. Aún teniendo razón, aún teniendo derecho a enojarme, aún asumiendo que podría estar perdiendo una batalla de forma injustificada, tal vez convenga dejar perder la batalla para mantener el puente y no volarlo. Porque si pierdo el puente, mis objetivos estratégicos no se van a cumplir. Y por otro lado, crear equipo. Las crisis no se enfrentan en soledad. Un equipo rico en miradas, que pueda aportar cabezas diferentes y formas de enfoque distintos. Y un equipo sin aplaudidores. A todos nos gusta que nos aplaudan, pero en una crisis en particular, no es una buena idea tener aplaudidores. Necesitamos cabezas críticas y los tenemos que animar desde nuestro liderazgo a que nos critiquen, a que nos cuestionen, a que nos obliguen a pensar, a que nos obliguen a rever pasos, a pensar que hay otras maneras de atender las cosas y que hay puntos que podemos estar perdiendo de vista y que pueden ser claves. Eso nos lo da un equipo. Además, el equipo nos da salud mental. Y si no estamos saludables mentalmente para atender una crisis, vamos a tener problemas, tal vez no hoy, pero mañana, cuando ya las ideas no fluyan, cuando tengamos un sueño acumulado, cuando nuestra cabeza esté embotada y nuestra musculatura esté apretada y no nos deje respirar y sentirnos bien para tomar decisiones. Necesitamos respiros y para eso necesitamos confiar, delegar en ese equipo, pedirle ayuda, que nos fortalece nuestro liderazgo, para nada nos debilita, para nada, mucho menos en estas circunstancias. No me gusta, no soy muy amigo de las palabras, esas clichés que se usan tanto, pero es realmente empoderar. Empoderar al equipo, confiar en él. Que la última palabra la va a tener uno, lógico.
pero sí confiar, porque nos van a aportar mucho y los necesitamos. Bueno, vamos a ver un caso que pasó en estos últimos años, que es un caso de crisis y de cómo una empresa lo manejó. A ver, voy a necesitar algún segundito porque vieron que la parte técnica para hacer presentaciones por esta vía no está siendo muy fuerte, pero lo vamos a lograr. Este es el caso de Nestlé y el aceite de palma. No sé si algunos lo han escuchado o tienen noticia de este caso. Tenemos por aquí a dos grandes actores. Nestlé, la compañía más grande del mundo en la alimentación, con una excelente reputación, también con una reputación vinculada con la responsabilidad con el medio ambiente, con un 12% de ventas vinculadas al chocolate, una empresa muy rentable. Y por otro lado tenemos a Greenpeace, esta organización fundada en el 71, con una sede central en Ámsterdam, 44 países, 2.800.000 afiliados y simpatizantes. O sea, una organización también podríamos decir que con poder de fuego, ¿verdad? Bueno, ahora voy a compartirles, vamos por acá, a ver si, veamos, a ver si me pueden ver. ¿Lo están viendo por aquí? ¿Esto? ¿En Sí. pantalla? Sí, sí. ¿Están viendo esto? Sí, Se ve el perfecto. video de YouTube. ¿Sí? Sí, Se ve muy bárbaro. bien, sí. A ver si, cuéntenme si se escucha el audio. Sí, se escucha, sí. ¿Se escucha? Se escucha. Sí, sí. Se escucha. Fuerte, ¿verdad? Vamos ver, vamos a compartir acá. Vamos a volver a la presentación. Volvimos, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Qué fue lo que pasó? Greenpeace inició una campaña con un video en YouTube denunciando que un proveedor clave de Nestlé, un proveedor de aceite de palma, que es un componente fundamental para los Kit Kat, son exquisitos, ¿no? Que son un vicio realmente, una empresa de Indonesia, era una predadora medioambiental que estaba atentando contra los orangutanes. Con este aviso, que es, supongo que compartirán conmigo, en que es realmente impactante, ¿no? Es muy fuerte, muy tocante. Es evidente que ante esa circunstancia, Nestlé lo primero que dijo es, bueno, tenemos una crisis, ¿verdad? Sí, claro, tenía una crisis muy fuerte en ciernes. ¿Y qué fue lo que hizo Nestlé? ¿Cuál fue la brillante idea que tuvo? Bueno, apeló a su departamento legal, principalmente. El departamento legal, ¿qué hizo? Y dijo, bueno, no, si tenemos un video en YouTube que está atentando contra nuestra marca, apelemos a herramientas legales para que este video salga de YouTube, para sacarlo, desconectarlo. Lo logran. Jurídicamente está bien. YouTube baja el video. Pero ¿qué pasa?
De inmediato, Greenpeace, que no depende solamente de una exposición en YouTube, inicia una campaña viral en redes. Que luego pasa además a acciones, lo que se llama offline, o sea, acciones en terreno, en plazas, con gente disfrazada de orangutanes, cartelería, manifestaciones, etc. E inician una campaña con una versión modificada del logo de Kit Kat. Le empiezan a poner Killer Kat. Nestlé vuelve a las acciones jurídicas tratando de eliminar las publicaciones con el logo alterado. O sea, ¿vieron el juego ese del martillo y los cocodrilos que van apareciendo? Bueno, le pegan acá, el cocodrilo empieza a saltar por acá. Le pegan acá, salta por otro lado. Pero a su vez, la situación va increyendo. La crisis se agranda cada vez más. ¿Por qué? Porque tanto la organización Greenpeace como sus seguidores comienzan a indignarse cada vez más y empiezan a buscar maneras de escaparle a las acciones jurídicas que se van multiplicando, pero se multiplican mucho más rápido los mensajes. En las redes sociales, en cuestión de minutos, algo llega a cubrir todo el territorio del planeta. Eso no lo podemos controlar, se terminaron las crisis locales. Esto cambió. Por otra parte, hay un problema. El foco justamente de Nestlé fue puesto de inmediato en cómo podemos acallar estas voces. Nos están atacando, mi foco ¿cuál es? Callarlos, para que no me ataquen más. En vez de pensar, bueno, si me están atacando, ¿por qué me atacan? ¿Cómo puedo gestionar esta comunicación? Sí, por supuesto, pero ¿cómo puedo resolver el motivo por el cual me están atacando? El motivo por el cual tengo esta crisis. Bueno, a partir de ese problema que se le estaba yendo de las manos y que generó un daño reputacional muy fuerte, Nestlé cambió la estrategia y empezó a pensar en eso, en decir, bueno, si me están atacando, tengo que tener un problema, vamos a empezar a resolverlo y vamos a empezar a tender puentes, no a volarlos. Si yo busco el martillo enseguida para acallarlos, estoy volando los puentes. Y son un público importante, muy relevante. A ver, y además se partió de una expectativa falsa. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de las expectativas hace unos minutos? Bueno, se partió de la expectativa de que con una gestión de censura se podía resolver una crisis. Era una expectativa absurda, era imposible. Bueno, a partir de eso, Nestlé, resumiendo, tomó una serie de acciones, cambió el proveedor por un proveedor que le permitía, bueno, apostar a una producción sustentable, firmó determinados compromisos, llamó a la gente de Greenpeace. Ustedes se imaginan la bronca de la gente de Nestlé con la gente de Greenpeace. Bueno, ¿pero qué hicieron? ¿Siguieron volando puentes? ¿Se enfrentaron hacia ellos? No, ahí lo que cambiaron fue decir, bueno, no, vamos a llamarlo, vamos a conversar. Generemos un compromiso, conversemos con ustedes. No hay mejor forma de mitigar, de reducir los impactos de una crisis que acercar, no alejar, no contribuir a ese círculo vicioso de enfrentamiento. Si apostás a la confrontación, vas a recibir confrontación. La crisis no se va a resolver, se va a agrandar. Bueno, ¿a qué apelaron? A la comunicación. La presencia de la comunicación para atender una crisis no va a asegurar el éxito, claramente. Eso sería absurdo. La comunicación no es una actividad de ingeniería, no es algo científico, no tenemos una certeza absoluta. El éxito no está asegurado. Lo que sí está prácticamente asegurado es que sin comunicación, sin pensar en términos de comunicación, una crisis no se va a resolver y seguramente se agrande, porque vamos a tomar decisiones mucho más emocionales y reactivas que proactivas, estratégicas, racionales. Un objetivo al que deberíamos apuntar es aquello que hablábamos hace unos minutos, de alinear la percepción con la realidad. No crear una realidad falsa, no crear una realidad paralela. Eso es insostenible, es nocivo
sino alinearlo. ¿A qué voy con esto? En estos contextos donde todos vivimos en medio de una incertidumbre y donde tenemos un problema real, tratamos de guardarnos en nuestras casas lo más posible, sabemos que hay un riesgo real, que sabemos que hay públicos de mayor riesgo, sabemos que hay una economía paralizada, sabemos que hay proyecciones más o menos razonables de qué puede pasar con la economía, pero no tenemos una certeza absoluta. Es razonable pensar en que hay mucha gente que siente miedo. Y nosotros no tenemos que eliminar el miedo. El miedo es un buen compañero de ruta, en este caso, en estas circunstancias. Pero lo que tenemos que hacer es alinear que ese miedo no sea desmedido, pero tampoco evitar que exista. Necesitamos que las cosas se alineen, que la percepción se alinee con la realidad. Ese va a ser el primer trabajo de comunicación. Rápidamente ocupar el canal de referencia, ser la fuente. En una crisis, nosotros tenemos que pegar rápido un golpe de timón para hacernos cargo de cuál es el canal de información. Que cuando alguien necesite información sobre lo que nos pasa, venga hacia nosotros. ¿Sí? Perdón. Déjame alinear percepción con realidad, ocupar el canal de referencia, elegir los canales adecuados, a mayor importancia de los públicos, mayor nivel de personalización, dar información, darse uno mismo, que dando información, ganar credibilidad dando información sobre la realidad que uno está viviendo y que afecta a los demás. No hay por qué dar toda la información de todo. Es dar la información que es relevante para el público con el que nos estamos comunicando. Información que lo puede realmente condicionar. Eso es muy importante. Y es hasta un deber ético. Ser transparente nos fortalece. Ser transparente no significa hablar todo necesariamente. Cada uno tiene su estrategia y es respetable en eso. Eso se puede hablar detalle a detalle. Pero en términos generales es muy importante dar información, porque la información da certezas y porque además uno refuerza muchísimo su posición para todo lo que viene después. Transmitir un análisis de escenarios, uno no tiene que dominarlo todo, nadie domina todo, pero sí por lo menos invitar a que nos acompañen en un razonamiento que es lógico, que no tiene fisuras y que es honesto. Escenario 1, puede pasar esto, no solo estamos hablando de escenarios buenos ni de malos, todos. Pasa esto, bueno, si esto ocurre, vamos a tomar determinadas decisiones. Si esto otro ocurre, vamos a tomar de estas otras decisiones. Y también elementos de control que ayuden a, bueno, que la gente se sienta un poco más controlada en una situación de incertidumbre. Contestar lo que se puede contestar y lo que uno no sabe, asumir que estamos en un momento de incertidumbre. Por supuesto. Y si es así, ¿alguien sabe todo lo que ocurre o todo lo que va a ocurrir? ¿Verdad que no es realista? Bueno, cuando nosotros actuamos de esa manera, con esa honestidad, eso nuestro interlocutor lo va a valorar y eso nos va a devolver, va a volver a nosotros. Mostrar firmeza, sí, porque estamos en una posición de liderazgo, pero no frivolidad. Mostrar seguridad, sí, porque estamos seguros de cómo estamos actuando, pero no frivolidad ni insensibilidad. Mostrar firmeza no es mostrarse sonriendo o mostrarse ostentando un estilo de vida fantástico en un momento en donde las papas se están quemando, y no para todos las cosas salen bien. Es muy importante cuidar lo simbólico, cuidar lo ritual, cuidar el mensaje que estamos transmitiendo. Y queremos transmitir y necesitamos transmitir que estamos absolutamente consustanciados con lo que está ocurriendo en este momento para todos y en particular para las víctimas, para quienes están recibiendo los peores perjuicios de un momento de crisis. Y si lo logramos y si somos creíbles en ese mensaje, todo lo que hagamos a partir de eso va a ser mucho más fuerte. Los problemas, tarde o temprano, se perdonan. A nadie le gusta tener problemas, pero se perdonan. Lo que no se perdona es la insensibilidad de un líder. Nuestro estilo de comunicación, cercano, claro, simple, no hablar en términos de jerga, de especialidad, con palabras ampulosas, con conceptos hipertécnicos, sino con un mensaje sencillo, que lo puedan interpretar y entender a amplios públicos y que tenga una conexión emocional. Acá hay como una guía, estoy acelerando un poco porque me estoy dando cuenta que se me están yendo un poco los tiempos, cualquier cosa me van avisando, porque me interesa también compartir preguntas y respuestas. Hay unas 4R, que es como una escala de un teórico que nos ayuda, Stoker, que nos ayuda como a ordenar, que es
que un mensaje en momentos de crisis es importante que tenga, que apele a estas 4 R, que es repudiar, manifestar el rechazo, la conexión emocional con lo que se está viviendo. Transmitir de inmediato un plan, medidas para resolver este problema, medidas para reformar las causas, evitar que esto se repita y reparar, ver cómo vamos a hacer para compensar el daño. Esto no es una fórmula mágica, esto no es magia, pero es sí por lo menos transmitir que estamos pensando en estas 4 dimensiones y en qué concretamente estamos pensando. Les comparto otro caso, que es el de... A ver, se me pasa que se me va a ir el tiempo. Tengo otro caso para compartir. Después cualquier cosa lo podemos compartir de repente individualmente, si a alguno les interesa, pero no me quiero pasar de tiempo. Es el caso de United Airlines. Deben recordar un video que se filmó casero con un celular, obviamente como todo, cuando sacaban a la fuerza a un pasajero desde adentro de un avión. El pobre tipo estaba arrastrado, lo llevaban, le pegaron, gritaba, pataleaba. ¿Por qué? Porque el vuelo estaba sobrevendido. Y les habían dicho a varios, bueno, te pagamos una indemnización para que te bajes. Nadie quiso y dijeron, bueno, sacamos a uno, no me acuerdo qué criterio utilizaron, lo sacaron a la fuerza. Eso se filmó. ¿Qué hizo United cuando había, obviamente, que una crisis instalada en redes? Porque se había viralizado esto. Sacó un comunicado muy escueto, muy frío, muy distante, pidiendo disculpas por haber sobrevendido el vuelo. ¿Qué se logró con eso? Es que se multiplicara la crisis. La indignación de la gente. Fue mucho más fuerte la reacción. Se alimentó todavía una reacción adversa. ¿Por qué? Porque no fue creíble el mensaje. Porque la compañía no dijo, sí, estuvimos mal en lo que hicimos. Es porque todos nos equivocamos. A todos se nos escapan procedimientos. ¿Debió haber ocurrido? No, claro que no. Pero si ocurre, tenés que estar preparado para eso. Y tenés que demostrar que repudiás esa situación, tomaste medidas para resolverla, tomás medidas para que no vuelva a ocurrir y vas a reparar el daño. Bueno, tomar iniciativa. Es clave y estratégico en una crisis tomar la iniciativa. Tomar medidas que empiecen a marcar el ritmo. Una reacción inmediata, para eso los tiempos son clave. No apelar al silencio, que es una insana tentación. Tratamos de quedarnos quietitos y que pase porque la crisis... Bueno, ya va a pasar, ya se van a olvidar de esto. Y no nos damos cuenta de que el vacío siempre se ocupa. Cuando hay incertidumbre, si nosotros no hablamos y damos certezas, algo va a ocupar ese espacio vacío. Y seguramente sean rumores, fake news, versiones interesadas y malintencionadas sobre nosotros. Si no entendemos eso y no nos adelantamos, va a ser tarde. Podremos reducir el daño, pero habremos actuado tarde. Fue un error estratégico. Desmentir sí y aclarar. Desmentir y aclarar todas aquellas versiones que vemos, medimos, interpretamos, que están siendo creídas por el público. Los mensajes hacia adelante, en clave afirmativa. Obviar el conflicto. No nos va a sumar en una crisis ir hacia atrás, mostrar rencor, enfocarnos en lo malo, enfocarnos en quién nos hizo daño. Enfoquémonos en cómo vamos a resolver esto, en cómo vamos a ir hacia adelante, en qué caminos tenemos por delante. Transmitir información siempre, estar siempre transmitiendo información. Y después elegir voceros. Elegir voceros calificados. Por supuesto que las noticias estratégicas y la información estratégica esté a cargo siempre de la referencia principal de una organización o de una empresa. ¿Me esperás un segundito? No. ¿Podés ir allá? Dale, yo ya voy. ¿Ah? Bueno, dale. Está con las dos cosas. Perfecto. A ver. Y sobre los voceros decíamos, hay voceros técnicos que son muy importantes. En algunos aspectos técnicos va a ser mucho más creíble que el experto de una organización en determinada área sea quien habla sobre esa área. También los voceros, no estamos hablando de voceros solamente ante la prensa, porque no todas nuestras organizaciones van a ser motivo de exposición ante los periodistas y ante los medios, que es todo un capítulo aparte. Estamos hablando de voceros como interlocutores de una organización y del sector de toma de decisiones de una organización ante sus públicos relevantes. Y creo que estoy más o menos en los tiempos. Para terminar, hablemos de la oportunidad. Esta es una crisis sin parámetro.
yo les decía, en tiempos de paz uno se tiene que adelantar lo más posible a qué crisis puede enfrentar. ¿Verdad que sí? Y seguramente se acerque de forma más o menos razonable a las cosas que pueden ocurrir. Hay protocolos de crisis que tienen 5 o 10 páginas. Hay protocolos de crisis que tienen 180 páginas. Yo les puedo asegurar que no hay protocolo de crisis, por más extenso y minucioso que sea, que haya previsto esto que estamos viviendo. No tenemos parámetro. ¿Quién se podía imaginar un apagón programado de la economía? ¿Quién se podía imaginar que uno de cada 3 estudiantes en el mundo estaría encerrados? ¿Quién se podría imaginar que la mayoría de los principales centros neurálgicos de poder y de toma de decisiones a nivel planetario estarían en una suerte de cuarentena, que en algunos casos es absoluta y obligatoria, ahora, en este momento? Eso, que es un problema, y que es una situación indeseable, nos plantea que tenemos un enemigo claro y que este enemigo no somos nosotros. El enemigo es ese virus, ese bichito que tanto nos está complicando. Pero es fácil de entender que no somos nosotros. Eso nos permite tomar una cantidad de decisiones en medio de esta crisis, que es crisis, sí, que pueden ayudarnos a construir o a consolidar liderazgo y cultura organizacional. Estos son los momentos en que se muestra el carácter, la sensibilidad y las prioridades también de una organización. Este es el momento en que se gana más confianza. Lo que hagamos ahora, en esta enorme oportunidad que tenemos, va a repercutir muchísimo en nuestras decisiones a futuro. Si nosotros somos certeros en esa comunicación y en el manejo que hagamos de estas circunstancias, que sé que es difícil, no estoy hablando de magia, no pretendo decirles esto es todo color de rosa, no, estamos en una crisis, claro. Pero si lo sabemos manejar, si mostramos buena madera, bueno, vamos a salir con la espalda ancha, vamos a salir con una base de credibilidad enorme. Y esto no significa encontrar fórmulas mágicas a las cosas, que no la tienen, sino manejar la crisis, transmitir empatía, transmitir honestidad, transmitir transparencia y también, por supuesto, liderazgo y firmeza en la toma de decisiones. Saber comunicarlas y estar cerca de nuestros públicos, construyendo y solidificando los puentes. Porque al final de cuentas, esa trillada frase de que estamos todos en el mismo barco es real, pero se tiene que notar. En las crisis es cuando se pone a prueba esto, cuando se ponen a prueba las marcas, las identidades corporativas. Entonces tenemos una oportunidad, aún cuando recibamos los efectos negativos de la crisis. Ese es otro tema.